Ya. Los que están acá, elijan. Les tengo dos opciones. Un repaso de las tareas que hemos hecho hasta el momento o la explicación de la nueva tarea que entregamos esta semana. ¿Qué prefieren? La explicación de la nueva tarea. ¿Ya? ¿Qué dice el resto? Ya, entonces le damos con la explicación de la tarea nueva. Bien. De todas maneras, voy a dejar un tiempito al final para hacer algunos comentarios sobre sus tareas anteriores, sobre los que la han entregado. Entonces, temas de la clase, hoy día vamos a ver el absolutismo y asistencia. Chicos, espero estén bien, hayan tenido una buena semana. Vamos a comenzar. Yo en la mañana me dediqué a revisar tareas, así que a los que han enviado tareas por Classroom, le envié ya la revisión de estas tareas. Todos tienen buenas notas, ¿ya? No estoy siendo muy estricto en la revisión en cuanto a la nota. Sí, leo todos los trabajos y saco conclusiones y le escribo mensajes en los trabajos para que ustedes sepan también cómo yo estoy evaluando. Eh, Así que les deben haber llegado ya a la Sol, de acá a la Isidora, al Vicente, a la Araceli, a la Vale, eh, que me parece que de los que están acá presentes son los que han enviado tareas. ¿Ya? A la Eileen también, que envió sus tareas, ya le debe haber llegado ya la revisión de esta tarea. Bueno, chicos, bueno, chicas, vamos a partir. Como les dije hoy día, vamos a hablar sobre el absolutismo. Ese tema ya les había aparecido en una pregunta de un trabajo anterior y algunos contestaron bastante bien, a pesar de que no habíamos visto todavía la materia del absolutismo. Me imagino que lo buscaron en algún lugar. El trabajo de la clase está en una nueva unidad o un nuevo tema de Classroom que se llama El Estado y la Revolución en el siglo XVIII y siglo XIX. Este contenido tiene que ver con cómo se formó la política actual, la política moderna. Y con esto me refiero a cómo se formaron los estados, cómo se formaron los tribunales, cómo se formaron los organismos democráticos de los países, como los congresos, las cámaras de diputados, los senadores. La política actual, en el fondo, nace en estos años, entre el siglo XVIII y siglo XIX. ¿Por qué? Porque antes se gobernaban de otras maneras, principalmente se gobernaba a través de monarquías. Estamos hablando de Europa siempre. Se gobernaba a través de monarquías y estas monarquías tienen un periodo de transición, de cambio. Desde que empieza el Renacimiento hasta la Revolución Francesa, estas monarquías van cambiando su forma de actuar. Principalmente esta forma de actuar para que nos hagamos una idea bien simple. En la Edad Media bastaba con darle la mano a alguien para sellar un acuerdo. ¿Ya? Estoy haciendo un ejemplo bien simple. Existía algo que se llamaba el código de caballería. O sea, ser caballeros y tener tratos que se respetaran era parte de la Edad Media. ¿Ya? Estas leyes no necesariamente tenían que estar escritas. En muchos países existía lo que se llama el derecho consuetudinario, es decir, llegar a consensos para eh, gobernar un país. Consensos que no necesariamente tenían que estar escritos. Desde este tiempo, bueno,
Eso quedó expresado en algunos libros. El más famoso de ellos es uno de Alfonso X el Sabio, que escribió cerca del año 1000, no recuerdo bien, sé que son 1000 o 1300, ahí lo busco y les comento, que son las 10 partidas para un buen gobernante. Entonces, aquí se explicaba cómo se gobernaban los reinos europeos de aquel tiempo. Entonces, niños, desde el Renacimiento en adelante, influido después por la Ilustración, pero radicalmente cambiado por la Revolución Francesa, se empieza a construir una forma de gobierno distinta, que podríamos decir que es la forma moderna de organizar una sociedad, que es a través de los estados. Chile es un estado, por ejemplo. Argentina es un estado. Son formas legales que gobiernan a los países, que se expresan a través de un libro muy famoso en nuestros días que se llama La Constitución. La Constitución es como cuando uno compra un juego de mesa y abajito del juego de mesa, como el Gran Santiago o cualquier otro, salen las instrucciones para este juego, o como cuando compra uno cualquier objeto tecnológico y sale un manual de usuario, asimismo es una constitución. Es una especie de manual de uso, es una especie de reglas del juego de los países. Y existen desde el tiempo de la Revolución Francesa. ¿Ya? Desde ahí que las sociedades dijeron que es mucho mejor tener las reglas claras para generar igualdad entre las personas. Anteriormente tenía que ver con quién cometía un delito, el castigo que tenía. Desde que existen las constituciones, todos los delitos tienen el mismo castigo. ¿Ya? Me refiero a el asesinato tiene el mismo castigo si es otro asesinato. ¿Ya? No depende de la persona que lo haga. O no debiese depender de la persona que lo haga. Entonces, que estén las leyes escritas es como un seguro para los ciudadanos, a que estén así como en el aire y que dependa de una persona. Entonces, eso tiene que ver con este proceso que vamos a estudiar, que se llama el estado de la revolución. ¿Cuándo empieza este proceso? ¿Cuándo empieza esto que vamos a hablar? Empieza ahora con el absolutismo, porque hay un periodo de transición. ¿Ya? Hay un periodo desde que termine la Edad Media, es decir, con la llegada de los españoles a América, la caída de Constantinopla, todo esto estuvieron marcando el fin de la Edad Media. Y después hay un proceso de transición hasta la Revolución Francesa, donde cambia todo. ¿Ya? Cambia todo abruptamente. Los países que no habían cambiado, cambian abruptamente. Países que estaban cambiando de a poquitito, como Inglaterra, la Revolución Francesa no les va a importar tanto. Pero países que estaban así como muy encerrados en el pasado, como Francia, principalmente, va a ser un cambio radical, que es la Revolución Francesa. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que yo les pido que revisen del texto. Vamos a ver tarea. Las instrucciones son que lean esto está saltado porque tengo que sacar de distintas páginas el contenido, porque el libro no está muy bien ordenado. Primero hay que leer entre la 24 y la 27, y luego entre la 124 y 135. Entre la 24 y la 27 vamos a revisar primero. ¿Están con el libro ahí? Sí. La página 24, vamos a partir de la 22. ¿Ya? Después ustedes van a realizar las tareas desde la 24 a la 27, pero en la página 24 aparece la reina Isabel de Inglaterra. ¿Ya? En la página 24 aparece la reina Isabel de Inglaterra. Entonces, ¿por qué les muestro esta hoja? Se las muestro y yo sé que muchos no están con el libro, porque sé que no están con el libro. Yo les pedí la última vez, chicos, que se mostraran en la cámara para yo poder saber quién estaba presente y quién no. Por eso, eh, bueno, no todos envían sus tareas, pero algunas veces cuando yo leo su respuesta,
uno podría pensar que no estuvieron en clase porque contestan cosas que yo he hablado en clase y como que contestan otras cosas nada que ver. Entonces, para que contesten bien sus tareas, necesito que estén presentes y atentos. Y solamente tengo a un alumno acá que yo podría decir que está presente y atento porque lo estoy viendo. Y aquí tengo otro. Bien, Rodrigo. Bien, Erwin. Gracias. Eh, bueno, ahí está la reina, ¿cierto?, de Inglaterra. Después están los hechos que nosotros hemos comentado, ¿ya? En el organizador temporal. Eh, Rodrigo, ¿estás por ahí? Rodrigo Hernández. No. Bueno. Sí, Rodrigo Hernández, ¿puedes leer, por favor? ¿Qué parte leo? Mira, necesito que revise el organizador temporal que está en la página 23. Ahí están los hechos que marcaron este cambio de época entre la Edad Media y la Edad Moderna. Ese organizador temporal sale un número 1 en la página 23 y necesito si lees desde 1450 en adelante. Yo no tengo mi libro de mano. Pero lo estoy proyectando. Ah, ok. De 1453 para abajo, ¿cierto? Sí, señor. Ya. 1453. Los turcos toman Constantinopla. 1469. Casamiento de Isabel Rodrigo, ¿pasó algo? Se le fue el audio a Rodrigo, parece. Llaman a Isabel I. Yo voy a seguir leyendo hasta que Rodrigo se pueda conectar bien. Isabel I se casa con Fernando de Aragón, ya en el año 1469. Para los que no saben, Isabel I de Castilla es la reina Isabel que autoriza a Cristóbal Colón a venir a América. ¿Por qué se destaca ese casamiento? Porque ese casamiento significa ya la composición definitiva de España, ya con estos dos grandes reinos que se unen y forman España. El Papa León X estipula la venta de las indulgencias. Las indulgencias son el perdón. Entonces la Iglesia Católica empieza a vender perdón, ¿ya? Eso se llama indulgencias, perdón por los pecados. Entonces, ese hecho de que la Iglesia, para beneficio propio, empieza a cobrar por perdonar a las personas de sus pecados, le llama la atención bastante al personaje que aparece después, que es Martín Lutero, en el año 1517, que expone su crítica a la Iglesia Católica en un texto que se llama Las 95 Tesis. En ese texto, Martín Lutero critica a la Iglesia no tan solo por el hecho de vender indulgencias, sino por considerarla inmoral. Imagínense, Martín Lutero vivía en Alemania y fue al Vaticano a conocer cómo era Roma, y por el camino se encuentra con prostitución, vagabundos, venta de objetos. O sea, es la escena tal cual como cuando Jesús llega al templo y encuentra a los mercaderes del templo vendiendo cosas dentro del templo, y él se enoja y los expulsa del templo. Martín Lutero no expulsó a nadie del Vaticano, pero sí escribió un texto que se llama Las 95 Tesis y es el inicio de la reforma religiosa. Desde ahí, desde ese texto que él escribe, Martín Lutero, en el año 1517, es cuando empiezan a surgir las iglesias evangélicas, por decirlo en palabras simples. Pero en realidad convendría decir más correctamente los protestantes. ¿Ya?
protestantes luteranos, que se transformaron en los evangélicos que nos conocemos acá en Chile, pero también calvinistas y anglicanos. Todos estos pueblos, o sea, perdón, todos estos grupos criticaban a la Iglesia Católica y surgen como una respuesta a la Iglesia Católica. La Iglesia Católica es mes El Pepe. ¿Quién? El Pepe. Tú sabes. Tú sabes. El tío se salió de la clase, parece. Y se le Feliz salió. cumpleaños. No me digan. Ah, Literalmente se salió porque perdió la conexión y está volviendo a reconectarse. ¿y tú cómo sabes, ah? Es que lo dijo en Llegó el Don chat. Comedia. Hacker, Erwin. Pero lo dijo en el chat de los pulentos. Ah, Don Comedia. tú sabes. ¿Aló, niños? ¿Ahora sí me escuchan? Ya, te escuché. Sí. Ya. Sí, tío.
Si es que se me cayó el internet de la casa, me conecté con el internet del teléfono. Bueno, ya. En síntesis, porque estamos haciéndola muy larga. Hablamos de un proceso de cambio, ¿cierto? ¿Están todos de acuerdo con eso? ¿Entendieron esa parte? Digan que sí, digan que no. Sí. 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 Ya. ¿Gracias qué? Estamos hablando de un proceso de cambio, de un periodo de cambio en Europa. Principalmente los países más importantes en ese tiempo, España, Francia e Inglaterra, ¿ya? Un proceso de cambio que pasó desde las monarquías a los estados, ¿ya? Como forma de organización. Es un periodo también donde empieza a cambiar la forma de pensar de las personas. A ese proceso le llamamos ilustración. También lo vamos a ver en esta clase. Bueno, nos preguntan por 3 países, chicos, principalmente, que son España, Inglaterra y Francia. En la página 27 hay 2 preguntas ustedes que tienen que contestar. Vayan por allá, por favor. Y alguien amable que me lea las preguntas. ¿Algún humano o humana amable, por favor, que pueda leer las preguntas de la página 27? Y ahí tienen que contestar. La pregunta, Sí, ahí tienen que contestar de 1 y a 3. ¿le leo la pregunta? Sí, por favor. Ya. De la página 23, ¿verdad? 27. Ya. 27, la 1 y la 3. Ya. La 1 y la 3. Ya. ¿Qué semejanzas y diferencias caracterizaron a las monarquías absolutas y parlamentarias? Ejemplifica. Y la 1 y la 2. Describe las fuentes D y F. ¿Qué aspectos de la política implementadas por la monarquía absoluta y parlamentaria puedes inferir a partir de estas fuentes? Ya, esa no la van a contestar porque es más compleja. La que sigue. Investiga la actual forma de gobierno en España, Francia e Inglaterra. Luego analiza sus cambios y continuidades con el pasado. España, la Francia, Inglaterra. Ya, son esas 2 preguntas las que yo les pido que resuelvan, ¿ya? Esta sería la 1, esta sería la 3. Le agradecería que los más flojitos, los que les cuesta hacer las tareas, los que no me han enviado nada, saquen un cuadernito y empiecen a anotar para que me envíen algo aunque sea, ¿ya? Esto lo digo porque hay algunos que no han enviado nada, ni el correo, ¿ya? Ni siquiera han enviado, ni salud han enviado. Ya, chicos, diferencia entre monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. Primero, ¿saben lo que es monarquía? Sí, cuando hay un rey. Correcto, Trini. Cuando hay un rey, son monarquías. ¿Ya? Y fíjense, acá estamos hablando de 2 tipos de monarquía, o sea, de 2 reinados, pero que son distintos. ¿Ya? Uno es absoluto. Cuando uno habla de la palabra absoluto, está hablando principalmente de autoritarismo. Es decir, una persona cree que tiene la verdad absoluta. Así es de simple esa palabra. En la parlamentaria se refiere a cuando hay congreso o participación. ¿Ya? Entonces estamos hablando de 2 tipos de gobierno. Una, donde manda una persona, ¿ya? Y otro, donde mandan, ¿ya? Pero fíjense que ambas son monarquías, ¿ya?
Es decir, parece ser que hay reyes que gobiernan solos, como una monarquía absoluta, y otros reyes que gobiernan con la participación de un grupo de personas, por lo menos, ¿ya? Las monarquías parlamentarias. ¿Por qué hay monarquías parlamentarias? Porque en algún momento los reyes dijeron, no puedo gobernar solo porque esta gente se me va a venir encima, quizás hasta me corten la cabeza, como pasó en Francia, ¿ya? Entonces, frente a eso, algunos reyes decidieron incluir la participación de los ciudadanos, o de alguno de ellos, ¿cierto? No de todos. Cierto. Ahora vamos a ver entonces qué dice el libro de estas dos formas de gobierno. Él dice monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. A ustedes les va a quedar la misión de leer donde dice transformaciones políticas, el Estado moderno, ¿ya? Nosotros nos vamos a ir directo a donde están las preguntas para que ustedes tengan más elementos para contestar. Él dice, ¿están viendo la pizarra o el libro? Eso no me queda claro, si en su pantalla está la pizarra o el libro. Está la pizarra, o sea, se ve medio mal, pero se ve todo pixeleado. Ustedes pueden... claro, es que... Sí, pucha, disculpa, pero voy a estar... Después les saco fotos, les puedo enviar también al grupo. Yeah. Dice, documento A. Estamos hablando de monarquía absoluta y monarquía parlamentaria. La pregunta general que plantea el texto dice, ¿cuáles fueron las formas de organización política durante la Edad Moderna? ¿Ya? Y aparecen estas dos. Trinidad, ¿estás con el libro ahí? ¿Sí? ¿No? ¿Quién me puede ayudar con la lectura, por favor? ¿Qué le leo? El documento A. La larga crisis de la economía y la sociedad europea durante los siglos 14 y 15. 14 y 15 puso de manifiesto las dificultades y los límites del modo de reproducción feudal en el periodo bajo medieval. En el transcurso del siglo... ¿Para ver? Espérate, que no estoy cerca de la pizarra ahora. Voy para allá. En el transcurso del siglo XVI. Y siglo XV. ¿Sí? ¿Sigo? Sí, pues sigue. Ya. En el transcurso del siglo XIV, del siglo XVI, apareció en Occidente el Estado absolutista, las monarquías centralizadas de Francia, Inglaterra y España representaron una ruptura decisiva con la soberanía piramidal fragmentada de las formaciones sociales medievales con su sistema de feudo, estamentos y estamentos. Ya. Entonces lo que dice Perry Anderson, que es un historiador muy bueno, que yo tuve que leer mucho en la universidad, que aquí hay un proceso, voy a poner por acá abajo la pizarra, donde se pasa desde el feudalismo, es decir, esta forma de organizar la sociedad en feudos, ¿ya? Un proceso de cambio que venía dándose ya desde hace mucho tiempo, ¿cierto? Ahí dice puntualmente desde la Baja Edad Media, ¿ya? Esto empieza alrededor del siglo V, continúa en el tiempo hasta el siglo X y empieza a decaer ya después del siglo X para pasar a un modo de producción que se llamó y que nosotros ya vimos como mercantilismo. Entonces, esto ya en el siglo XIV, siglo XV, en adelante. ¿Ya? Entonces, chicos,
Este cambio tiene que ver con economía, ¿ya? La economía va cambiando desde los feudos al mercado, ¿ya? Aquí la economía se desarrolla en los feudos, aquí en los mercados, por eso se llama mercantilismo también, ¿ya? Entonces este cambio, ahí está, no sé si lo alcanzan a ver, chicos, ¿alcanzan a ver la pizarra? Dice que pasó del feudalismo al mercantilismo, ¿ya? Se ve la pizarra, pero se ve borroso. Ya, sí, pero bueno, le estoy explicando y después les mando una foto, ¿ya? Bueno. De hecho, se las puedo enviar al tiro mejor, cuando termine de escribir en la pizarra. Y España, Francia e Inglaterra van cambiando su forma de gobierno, desde la monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria y más adelante al Estado moderno. ¿Ya? Eso todavía no aparece en esta parte del libro. El documento B. ¿Alguien aparte del René puede leer? Ya pues chicos, participen, que fome estar así hablando solo y que nadie participe en nada. Bueno. Dice el documento B. Dios establece los reyes como ministros suyos y reina por medio de ellos sobre los pueblos. Ya hemos visto que toda potestad procede de Dios. El príncipe, añade San Pablo, es ministro de Dios para el bien. Si obras mal, temblad, para que no en vano empuña la espada, y al ministro de Dios, vengador de las malas acciones. Por todo lo expresado, ya se manifiesta que la persona de los reyes es sagrada, y que el cometer atentados contra ellos es un sacrilegio. El título de Cristo es dado a los reyes, y en todas partes se les ve denominados Cristos o los ungidos del Señor. Este texto de 1677 está expresando un texto de Jacques Benin Bossuet, está expresando que el rey es sagrado, ¿ya? El rey no se toca, el rey representa a Dios sobre la tierra. Durante toda la Edad Media fue así, pero eso en la Edad Moderna ya no era tan cierto. La gente se empezó a dar cuenta que en realidad el rey no era Dios, ¿ya? Se critica mucho a los pueblos americanos de haber pensado incivilizadamente que sus gobernantes eran dioses. Sin embargo, en España, en Francia, en Inglaterra pasaba lo mismo, también pensaban que eran elegidos de Dios. Eso le daba un carácter sagrado al gobierno, y un carácter sagrado que era difícil transformar, porque usted si intentaba transformar, estaba cometiendo un sacrilegio. Entonces esta monarquía, las monarquías absolutas principalmente, pero todas las monarquías están bajo o sobre el principio, lo voy a poner acá, transversal a ambas monarquías, de que el poder del rey es sagrado, es decir, es dado por Dios. ¿Ya? El poder de los reyes es sagrado, es dado por Dios. Entonces eso estaba es como el principio de todo, de toda la política de ese tiempo. Usted no puede criticar al rey porque el rey es Dios, o es el hijo de Dios, o está nombrado por Dios. ¿Ya? En todos estos mundos, ¿cierto? En todos estos reinos, en realidad, existía ese principio. ¿Ya? Es lo que mantuvo a los reyes durante mucho tiempo. Dice también, en la cima de la jerarquía gubernamental, el rey era supremo tanto en la teoría como en la práctica. Reinaba a través de un consejo y grandes funcionarios del Estado. Hacia la mitad del siglo XVI, el consejo era un instrumento de gobierno absoluto que dependía solo del rey. Su composición estaba enteramente en sus manos. La justicia real tocaba directamente
sino exclusivamente a cada uno de los súbditos, está expresando la misma idea, ¿cierto? De que hay un poder absoluto que recae en el rey. Sin embargo, en Inglaterra, durante el siglo XVI, el rey estableció acuerdos con los nobles, ¿ya? Entonces, aquí vemos ya que en Inglaterra, en el siglo XVI, lo vamos a poner acá, hay acuerdos entre el rey y los nobles y burgueses también. Unas personas que no eran nobles, pero sí que tenían dinero, porque habían empezado a surgir a partir de los negocios, habían empezado a surgir también a partir de este cambio, ¿cierto?, que aquí estamos resaltando, acá abajo, ¿cierto?, de pasar de los feudos al mercado. Habían empezado a surgir algunas personas con el poder de negociar con los reyes, principalmente en Inglaterra. Hay una pequeña revolución en el siglo XVI, donde amenazan con destruir el Palacio de Gobierno. Entonces, esa pequeña revolución en Inglaterra, ¿ya?, hace que las cosas cambien en Inglaterra por lo menos un poco y que el rey se vea obligado a generar acuerdos. Es decir, su poder absoluto ya no es tan absoluto, ¿ya? Su poder sagrado empieza a ser cuestionado. Se determinó así la admisión de representantes de las ciudades, burgos y condados en el Parlamento. Sin embargo, en 1603 subió al trono Jacobo I, primer rey de la dinastía de Estuardo, que se caracterizó por mantener el control absoluto de su gobierno. La consecuencia inmediata fue el conflicto permanente con el Parlamento y el estallido de las guerras civiles de 1642 y 1651. En 1688, la dinastía de rey Estuardo fue derrocada. El Parlamento entregó la corona a Guillermo III de Orange, quien aceptó los términos expresados por la Asamblea Legislativa de Derechos y estableció una monarquía parlamentaria. Entonces, Inglaterra sería una de las primeras monarquías parlamentarias, es decir, donde el rey comparte el gobierno con el, vamos a poner en otro color, parlamento. Entonces, chicos, abajo dice el texto E. Los dichos señores, lores, acá están los lores, ¿ya?, que no es la tía lores, sino que es la palabra en castellano para decir lord. ¿Han escuchado esa palabra, lord? No. El plural de es lores. ¿Ya? Los lores, o los lord, son personas nombradas por el rey, como distinguidas por el rey para formar parte de este parlamento. ¿Ya? Entonces este parlamento tampoco está libre, hay que tener como la venia del rey para participar, para ser un lord. ¿Ya? Estos lord, que la palabra en realidad correspondería a señor, formaban parte de este parlamento que se veía en la posición de poder negociar con el rey. ¿Ya? Y esa posición era bastante ventajosa para hacer negocios, por ejemplo. ¿Ya? Inglaterra empezó a tener un poder del rey bastante establecido, pero el rey se preocupaba de que los ciudadanos estuvieran bien. Entonces, a través de tierras comunales, que eran tierras de explotación de uso común, o a partir de estos acuerdos económicos que establecía el rey con los lores, la monarquía parlamentaria de Inglaterra como que se unió y pudo mantener esa unión hasta nuestros días. De las monarquías más estables que tiene el mundo, de las que existen todavía, es la de Inglaterra. ¿Por qué? Por esta forma, ¿cierto?, que tienen ellos de gobernar, que incluye
a un grupo importante de personas, ¿ya? Y que no tan solo el rey tiene el poder, ¿ya? En adelante aparecen algunas de las características de los lores, ¿ya? Dice en el documento de la letra E. ¿Ya? Esto aparece en la Declaración de Derechos del 13 de febrero de 1869, documento redactado por el Parlamento inglés. Es considerado uno de los primeros precedentes de la Declaración de los Derechos Humanos. ¿Ya? Continuemos. Dice el glosario: absolutismo o monarquía absoluta, sistema de gobierno en que la soberanía recaía en el monarca, quien contaba con un poder ilimitado. Entonces acá, una de las cositas que podríamos anotar de la monarquía absoluta es que el poder del rey es ilimitado. Ya es como un plan que nunca se acaba. El poder del rey es ilimitado, es decir, puede hacer lo que quiera, absolutamente lo que quiera, ¿ya? Porque su poder no tiene límites. No hay nadie que lo pueda detener cuando al rey se le ocurre algo. En cambio aquí existe el Parlamento, que si el rey quiere hacer algo y el Parlamento no está de acuerdo, le puede poner un freno. ¿Correcto? Correcto. Ya, gracias por tu participación. Entonces, aquí, ¿cuál es este poder ilimitado? Puse ilimitado. Eso quiere decir que no están tan atentos, si no mueran criticado el tiro, mueran dicho, Dios. Dios, que no se ve nada. De todo rosa. Ya. Entonces dijimos poder ilimitado, no como mi plan de internet, que no es ilimitado, el del teléfono. Entonces, ¿qué significa este poder ilimitado? Todas estas funciones que aparecen en la página, en el glosario de la página 27. ¿Ya? Que era ilimitado entonces el poder del rey en términos militares. Puede declarar la guerra, por ejemplo, a cualquier país si quiere. En el sentido judicial, hacer leyes, las que él quiera, ¿ya? Dictar justicia. ¿Qué otra cosita dice? Que se me destituir diplomacia, ya cobrar impuestos. ¿Ya? En cambio, la monarquía parlamentaria dice forma de gobierno en que la monarca bajo el control del Parlamento. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, existe la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. ¿Ya? Esto hoy en día vendría siendo algo así como los senadores serían los lores y los diputados serían los comunes. ¿Ya? ¿Por qué comunes? Porque cualquiera puede ser elegido parte de la Cámara de los Comunes, pero no cualquiera puede ser elegido lord. Para eso tiene que tener como la venia del rey. Bueno, eso, chicos, es lo que hay que hacer en la página 27. Ahora, como les dije, les voy a enviar una foto al grupo para que ustedes puedan ver la pizarra que estoy viendo y hice yo recién. Se los voy a compartir al grupo, chicos, para que se lo puedan escribir. Ahí está la pizarra. Pueden acercarla, pueden agrandar la imagen ahí para que lo vean mejor. Ya. Y como... Entonces, chicos, el resto son imágenes de apoyo, como las que aparecen ahí en la Cámara de los Lores, en la pintura de la letra F. Hay una pintura ahí que pueden ustedes revisar y conocer cómo era la Cámara de los Lores, ya a través de esa pintura.
Entonces, lo que les queda a ustedes es investigar cómo es la forma actual del gobierno de España, Francia e Inglaterra. ¿Ya? Y con eso tendrían ya la primera parte de la tarea de la página 27. ¿Ya? Necesito dudas, preguntas, sugerencias, reclamos. Esta es la primera parte de la tarea y esta sería la clase de hoy día. Si tomaron apuntes, ustedes podrían establecer cuáles son las semejanzas y diferencias de la monarquía absoluta y parlamentaria a través del esquema que nosotros hicimos en la pizarra. ¿Ya? Está súper simple. Podríamos hablar de un poder ilimitado y podríamos hablar de un poder limitado. Ilimitado en el caso de la monarquía absoluta y ilimitado en el caso de la monarquía parlamentaria. ¿Ya? Ya, ¿qué opinan? ¿Conocían esta materia antes? ¿Sabían de qué estoy hablando? O sea, ahora recién sabía lo que era la monarquía. Decía De uno. Erwin, ¿qué opina usted? que es que usted dijo muchas cosas que no conocía, que sí conocía la palabra Lord. Lord. ¿Ya? ¿Qué quiere decir señor? Sí. ¿Ya? ¿Ya? Y que son un estrato, un nivel de la sociedad. Se llega a ser Lord por distintas razones. ¿Ya? De hecho, hasta hoy día existe esa figura de los Lord. Pero hoy día nombran Lord a personas que, por ejemplo, a través de la cultura se han hecho importantes, como fueron los Beatles en Inglaterra. ¿Ya? Esta banda musical, conocida por todos el mundo, ¿cierto? Fue importante para los ingleses porque difundió su cultura, su idioma, y la reina de ese tiempo, que es la misma reina de ahora, los nombró Lord, ¿ya? Sir y Lord, ¿ya? Que son palabras que denotan esta situación especial y que pueden formar parte de la Cámara de los Lores, ¿ya? Que son los que toman decisiones en Inglaterra. Matías Cárdenas quería hablar algo también. ¿No? Perdón, Matías Miranda. Bien. Chicos, chicas, estoy en una situación bien confusa. Primero, no hacen preguntas. Segundo, no envían las tareas. Tercero, no sé si están entendiendo. Cuarto, no sé si no están entendiendo porque estoy explicando mal. O, o qué. No sé. Por favor, digan algo. No cuesta nada. Por lo menos escribir. ¿El trabajo cuándo se envía? Este último, Sí, este último tiene fecha para el 9 de noviembre. ya. La Trini dice, sí entiendo. Voy a entender que está entendiendo. Aunque no lo he podido comprobar porque no tengo su trabajo todavía. Chicos, chicas, preguntas, no entienden, no entienden nada, entienden todo. Ya busca uno. El único que me contestó fue un pajarito que iba pasando, No. que se rió de mí, más encima era una bandurria. De niños, si no tienen preguntas, y si no tienen comentarios, y si no tienen inquietudes, críticas ni nada, llegaría hasta aquí la clase. Súper corta la clase, pero... Media hora. Solo fue. Ah, no, una hora. Sí, bueno, como comentario les puedo decir, la segunda parte de la tarea son las páginas 124 a 135, es decir, donde está más pesada la cosa. ¿Ya? Que si se dan cuenta, nos pegamos tremendo salto en el libro, porque la materia en el libro está un poco dispersa. En la segunda parte de la tarea vamos a hablar de la ilustración y de cómo influye este nuevo pensamiento en las personas de ese tiempo. Ahí hay mucho que leer, así que les sugiero que para la próxima clase hayan leído el libro antes de entre la página 124 y 135 para que podamos opinar y hablar con fundamento de esta materia tan importante que se llama la ilustración
y cómo ese pensamiento funda la Revolución Francesa, el Estado moderno y la forma actual de la política, y no tan solo de la política, sino que de llevar la vida, la forma de hacer la vida, de forma de producir no tan solo leyes, sino que también conocimiento o tecnología que ustedes están hoy día ocupando. Eso surge luego de la fundación de la ciencia. Sin ciencia no hay tecnología. ¿Ya? Y sin tecnología no hay computador. Entonces, para que sepan que lo que estamos hablando tiene una implicancia práctica en algo que ustedes ocupan todos los días. Computadores, teléfonos celulares, surgen porque hay tecnología. Sin ciencia no hay tecnología. ¿Cómo surgió la ciencia? A partir de la ilustración. Entonces, eso es lo que estamos estudiando. Niños, niñas, si no hay dudas, no hay sugerencias, no hay reclamos, no hay críticas, no hay opiniones, lo dejamos hasta acá. Ha sido un gusto hacerles clase, como siempre. Espero que la próxima semana estén más participativos, hayan leído el libro para poder tener comentarios y críticas, y nos veremos el próximo jueves en el mismo link. Chao, tío. Dejen su like y Chao, compartan. René, gracias por participar. Envía tus tareas, René, por favor. Sí, tío. Chao, tío.